activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. ACOCEX, muy buenas tardes en España, muy buenos días en Perú, recibiendo ya el nuevo año y con este programa otra vez con ustedes, integrando mundos desde Madrid, España. Muy buenas tardes, Fernando Aliaga, que nos acompañas aquí en España. Hola, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, César y Pablo. Buenas tardes, buenos días. Buenos días por ahí. Estamos con Andrés. Andrés. Sí. Buenos días. Así es. Un gusto. César, muy buenas tardes y buenos días por ahí por Perú, y también Andrés Escudero, que nos acompaña hoy día para hablar un tema bastante importante. ¿Qué tal por ahí? Buenos días. Muy bien acá por Perú. Un saludo, un abrazo a España, a todos los hermanos de Iberoamérica. Así es. César, ¿qué tal? Buenos días por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, hoy día tenemos un programa bastante interesante, que vamos a hablar de tres temas muy importantes por lo que es la agenda peruana y latinoamericana, que son las oportunidades de negocio e inversiones en energía, el tema agropecuario y también biotecnología en el caso del Perú. Y obviamente también con una repercusión internacional sobre todo lo que es el tema de la energía y el tema de la biotecnología y también el tema agropecuario, que tiene una repercusión, como digo, en prácticamente toda América Latina por el tema de compartir la energía. Bueno, para esto nos va a acompañar nuestro compañero y amigo Andrés Escudero Cavada, que él es sociólogo, asesor y consultor en el sector privado y empresas, ONGs, especialistas en todo el tema de gestión pública, y también ha trabajado mucho el tema de conflictos y la cooperación internacional, con más de 15 años de experiencia en el sector público y el sector privado, y ha tenido una serie de consultorías y trabajos en diferentes dependencias del Estado y diferentes ministerios. Y por otro lado nos acompaña, como siempre, aquí en España y en las entrevistas, nuestro amigo Fernando Aliaga, que él es ingeniero, economista, también con una larga experiencia en proyectos de inversión en Latinoamérica y la Unión Europea, también temas de docencia universitaria y temas de marketing. Y en Perú nos acompaña César Villar, que él es administrativo, maestría en operaciones y productividad, asesor empresarial, también docente universitario y sobre todo asesor de muchas pequeñas empresas y medianas empresas que quieren incursionar en el mercado internacional. Y José Luis Urbina, que nos tiene un poco abandonado los últimos tiempos, que a ver si se conecta uno de estos días, con mucho trabajo desde Gestoría Urbina Asociados, que venimos apoyando una serie de empresas también que quieren incursionar, y sociedades y trabajadores autónomos. Bueno, muy buenas tardes y empezamos el programa. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal ahí el clima? Para empezar, el clima, que ayuda mucho también en el tema de energía y el tema agropecuario. Bueno, primero que nada, gracias Jesús, gracias a todos los amigos acá, a José, a Fernando, a César, por permitirme participar. Hay que comentar varias cosas. La pandemia fue como un momento de reposo para muchas actividades, pero las puertas se están abriendo, la gente está saliendo, y hay varias cosas que comentar. La primera que me gustaría comentar es que acá en el Perú hay una agencia que se llama Proinversión. ¿Cómo funciona esta lógica? Todo país que expande su sistema eléctrico, cuyo sistema eléctrico crece, tiene
algo muy importante que hacer crecer las redes y las centrales de transformación. En el Perú, dado que el sistema de generación es en régimen de competencia, es decir, si yo pongo una central hidroeléctrica o pongo una central térmica, compito. Sea eólica, sea lo que sea, compito. Y si yo distribuyo, es el régimen de monopolio. Acá en el Perú hay 13 grandes distribuidoras. Pero hay alguien que transporta la corriente de un lugar a otro. Y cada vez que hay más consumidores, en el Perú estamos hablando de casi 96% de electrificación. Eso significa que cada vez hay más gente que quiere electricidad y hay más carga. ¿Qué sucede cuando hay que planificar esas cosas? Hay que mejorar las líneas o crear nuevas líneas. Primera noticia, comentarles que estas nuevas líneas se pagan con algo que se llama sistema garantizado. ¿Qué significa sistema garantizado? Que si yo voy a una línea que el Estado la concursa como nueva, me van a pagar un porcentaje del valor de la línea más la operación y mantenimiento por los próximos 30 años, sea que se use o no se use. ¿Por qué? Porque en el Perú el pago de las líneas eléctricas es en una sola bolsa, que sale de todos los recibos que hay. Entonces, quiero comentarles que Proinversión ha publicado 3 líneas de transmisión que han salido a concurso, más una subestación y una central térmica. ¿Por qué lo comento? Acá en el Perú se concursan al año 10, 12 líneas grandes de transmisión. Líneas grandes, hablo de líneas de 220 o de 500 kilovoltios, de 100, 200, 300 kilómetros. Sean estas aumentos de capacidad de potencia, de capacidad de la línea o nuevas líneas. Es una primera cosa que quiero destacar y que es importante considerar y que en algún momento, Jesús, probablemente podamos linkear la página de Proinversión para que la puedan ver. Pero si me lo permites, yo puedo pantallar la página actual de los proyectos encargados disponibles, si me lo permites. No, no me lo permites. Pero bueno, lo cierto es que tenemos proyectos para concursar. Eso es una cosa interesante porque el sistema peruano de transmisión es un sistema muy grande, dotado de una gran cantidad de centrales de las cuales se puede disponer. La segunda cosa que quería comentarte en energía y aprovechar la oportunidad es la siguiente. Mira, en el Perú el consumo eléctrico se ha incrementado en los hogares. Cada vez los hogares tienen más artefactos. Nosotros teníamos hace 10 años 4 y pico millones de usuarios. Hoy tenemos como 7 y pico millones de usuarios. 7.6 millones de usuarios. ¿Y esto qué significa? Que en 10 años ha crecido 60% el número de usuarios en el Perú de electricidad. Y esos usuarios han aumentado su número de artefactos. Y hoy en día, cuando ves un recibo doméstico, como cualquiera en el Perú, ya estás hablando de recibos de 60, 70 euros, un recibo. ¿Y cuánto cuesta la electricidad doméstica en el Perú? La primera cosa es preguntarnos, ¿cuánto cuesta un megavatio doméstico en el Perú? Si tú tienes que pagar electricidad, como nos pasa a muchos peruanos, llega al final de mes y pagas 167 euros un megavatio de electricidad. Hace unos años, hace 10, 11 años, cuando me tocó estudiar energía, era una locura lo que te voy a decir, porque las energías renovables eran carísimas. Pero hoy en día hay sistemas fotovoltaicos que trabajan entre 40 y 50 euros el megavatio. Y quiero comentarte algo, en el Perú no existe ningún plan masivo de dotación de paneles solares para hogares. No existe. Cosa que sí existe en Europa y sobre todo en Alemania. Y no hay ningún incentivo, digamos, para que si la gente utiliza paneles solares u otro sistema alternativo a la energía eléctrica convencional. Claro, pero al margen del incentivo, hoy en día tú puedes conseguir energía solar entre 40 y 50 euros el megavatio. Hoy en día ya hay la tecnología para producirla a ese costo. Eso significa que en los próximos años en el Perú se va a abrir un mercado de generación doméstica. Porque si tú tienes un recibo, que en el Perú puede ser, tienes un recibo para una zona residencial de Lima, entre 70 y 100 o 150 euros, podrías verte muy motivado a querer tener un sistema doméstico como lo hay en algunos países del mundo. Eso es algo para evaluar y es interesante. Ya en el mundo está creciendo la generación doméstica de electricidad.
Y eso era una barrera en el Perú donde la electricidad es relativamente barata, hasta que no se pudo saber que la residencial puede ser abastecida con paneles voltaicos a bajo costo. Es algo interesante a mirarlo. Si miramos, por ejemplo, Alemania, Alemania tiene programas masivos de electrificación doméstica, pero en el Perú no los hay. Ya. Pero Ni también hay ni- esa generación, digamos, de energía doméstica viene también incentivada que tú a su vez, digamos, que puedes utilizar esa energía, también la puedes vender al Estado. Claro, en el Perú no vas a poder hacer eso, salvo que seas una empresa. Las empresas, una empresa de nivel medio sí puede generar y vender al sistema interconectado. Pero si lo piensas de esta manera en el Perú, en un país donde está comenzando a utilizar muchos artefactos eléctricos domésticos, es muy interesante dos cosas. Primero, en el Perú no está generalizado el uso del Smart Grid, o sea, el uso de sistemas que controlan tu consumo. O sea, cuando tú llegas a un domicilio en el Perú, incluso una empresa, lo que vas a ver son llaves térmicas, no una computadora que controla la distribución de la carga por líneas, que es lo que está creciendo en el mundo. Eso es menos seguro y es más costoso. Hoy en día se venden tecnologías y artefactos donde tú colocas lo que es un Smart Grid, que es una computadorita, y esa computadora energiza o desenergiza tus líneas internas domésticas. Dígase, por ejemplo, la línea de tus focos, la línea de tus tomacorrientes, donde están tus artefactos eléctricos. Eso no existe acá. ¿Por qué es interesante la generación doméstica? Porque los sistemas de generación doméstica se basan en tener un sistema de captura de energía o de generación de energía que compensa la carga. Compensas cargas. Y en horas en que tú necesites más carga, la tomas del sistema normal, pero el resto del día la tomas de tu propio generador fotovoltaico. Eso de allí se ha desarrollado en algunos países. Entonces, en el Perú, la suma de Smart Grid más un sistema de generación te permitiría tener un hogar más seguro, no consumir tanto en electricidad y ser más amigable con el medio ambiente. Eso es algo que en el Perú no existe. Andrés. Pensé. Sí, por favor. Andrés, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrés, por ejemplo, nosotros a nivel familiar hicimos unos objetivos de lo que teníamos que lograr en este 2021. Y dentro de eso estaba el tema de hacer el salto hacia la energía solar. Entonces, a los datos que tú me das, entonces significa que nosotros estamos pagando, pagamos actualmente 280 soles de energía eléctrica. Ya. ¿Ok? Que al cambio más o menos debe ser unos 67 euros. ¿Ok? Sí, sí, así entonces, evidentemente que yo, al cambiar al sistema solar y lo que hablas del Smart Grid, porque justamente lo consideré, más o menos para poderme generar energía para toda mi casa, pues había estimado de que tenía que por lo menos tener un panel solar que me genere pues unos 27 kilowatts, ¿ok? Ya. Y los controladores Smart Drill y las baterías para almacenar. Todo eso más o menos te sale unos 10.000 soles, los cuales solamente dejando de pagar lo que actualmente estoy pagando implica que voy a tener mi retorno de inversión así a números grandes en 2 años. Realmente es negocio. ¿Y cuál es el problema que me he encontrado acá? Yo estoy viviendo en una casa que tiene más de 50, 60 años. Es una urbanización antigua. Las instalaciones son bastante precarias. ¿Ok? Y es problema de la informalidad de cómo se han hecho las instalaciones eléctricas. Entonces, ¿eso qué cosa es lo que me lleva? Que tengo que comenzar a pensar cómo vamos a trabajar el tema del balance de línea. No sé si tú estás de acuerdo en... Sí, mira, yo quiero comentarte varias cosas. Tú estás hablando de un consumo en BCR5 de 350 kilowatt hora ese mes. Por eso estás pagando 280. Pero quiero comentarte algo. En el Perú hay 200. pequeñas empresas y domicilios cuyo consumo es mucho mayor. Por ejemplo, si tú posees, como se posee en Lima, algunas viviendas en las zonas de Camacho, La Molina o Cieneguilla, que tienen extensiones mayores a los 500 metros cuadrados, tu factura mensual es de 200, 300 euros. No esa cantidad.
Y ese es un segmento muy interesante porque ellos sí van a sufrir. Sí. Mira, si tú tienes un domicilio relativamente grande, vas a tener que pagar eso. No, si tú tienes una pequeña mecánica, una carpintería, un taller industrial, ya estás pagando 300, 400 o 500 euros al mes de electricidad. Ahora, hay un segundo problema. ¿Por qué el Smart Grill? Porque el Smart Grill no es solamente para ahorrarte dinero, sino porque nosotros tenemos un sistema donde la línea está energizada todo el día. Tú metes el dedo a un enchufe y te vas a matar. Pero un Smart Grill lo que hace es desenergiza espacios que no la necesitan. Por eso es que la eficiencia energética es un gran negocio. Porque, por ejemplo, tú tienes un pequeño taller y de repente tu cortadora o la máquina que utilizas para cepillo está conectada a la línea y está energizada completamente. Un Smart Grill, ¿qué hace? Se da cuenta que la máquina no opera y no le entrega carga. Entonces, ¿qué haces? En el camino, motores, condensadores, transformadores, cables, dejan de sufrir. Por eso es que ese es un negocio interesante para mirar. Europa tiene experiencia en ese tipo de desarrollos. Particularmente Alemania es uno de los que se ven muchos mejores desarrollos. Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos una nata de gente para eso. Es el primer tema que quería comentar. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, Abel, pero hay que mirar el futuro. El futuro es que la pequeña empresa o la casa grande o los edificios condominiales o grandes grupos de viviendas van a tener que administrar su energía. No solamente por el ahorro, sino por ser amigables con el medio ambiente. O sea, hay que pensar también con esa visión de mirar la energía renovable como una oportunidad para los condominios, grupos de familias e industrias. Esa es la primera cosa que quería comentarte. Pero quería preguntar, Andrés, antes de que pases a otro tema, me imagino, yo quería preguntarte ahora que estamos tratando el tema de la generación de electricidad a través de paneles solares, fotovoltaicos. Aquí en España existe una normativa, una legislación sobre el tema de la generación de electricidad doméstica, ¿no? A través de paneles solares. En Perú ahora mismo existe una legislación que normalice absolutamente toda la generación doméstica de energía solar para una vivienda. ¿Hay algún tipo de...? No existe. Y no solo no existe eso, sino que no existe una regulación para que las instalaciones cumplan parámetros mínimos. Para que nos hagamos una idea, hace unos años me tocó ser gerente de una compañía eléctrica en el interior del país y teníamos casas que se incendiaban. Y le explicamos a la gente que ya no es la llave térmica con plomo la que tienen que tener en su casa, sino que tienen que dotarla de otras características. Hoy en día existen otros tipos de llaves que dan seguridad a los niños, a la familia y a las cosas que hacemos. No existe ninguna regulación para eso. Pero por eso justamente es interesante, porque una de las primeras cosas que uno puede hacer ya en el Perú es comenzar a abrir mercados y a proponer productos nuevos con toda la experiencia que ya existe en Europa sobre este proceso. Es un mercado por abrir. Mira, yo no sé si conoces cómo está la situación de la energía, la generación de energía solar aquí en España. Has hablado de Alemania, efectivamente, Alemania tiene, aparte de Alemania hay otros países que tienen un desarrollo bastante amplio sobre este tema. Y a pesar de que España tiene muchos más días de sol al año que cualquier otro país que está por encima de España, Francia, Alemania y todos esos, aquí pues no se ha generado tanto porque se empezó un poco como tú dices, ¿no? La iniciativa hace ya, van a ser 20 años, si no me equivoco, un poco más, de comenzar a generar la energía solar, que es una energía limpia, barata, pero luego en el camino se ha ido cambiando todo eso y bueno, este es un tema para otro tipo de entrevista, pero ha ido cambiando tanto que ya no se genera energía solar aquí en España, ni en las zonas donde hay mucho más días de sol, porque la legislación pues se han revesado tanto que al final, como decía César, la inversión inicial es muy alta, pero después no recuperas toda esa inversión. En un principio el gobierno de turno sí te daba esa facilidad de recuperar esa inversión a muy largo plazo, con un beneficio, pero después no. Después han venido otros intereses, las empresas eléctricas, hay mucha inversión de la misma empresa, de las empresas eléctricas,
en el sector de la generación de energía solar, para que veas un poco eso, ¿no? Porque al fin y al cabo tú generas en tu domicilio, como decía César antes, pero a veces generas demasiado. Y ese demasiado tú tienes que, o no lo puedes eliminar. Pero entonces, la solución era que tu casa no se va a aislar completamente del circuito eléctrico público. Entonces, si sigues conectado, pues ese exceso tú tenías la posibilidad de venderlo a la compañía eléctrica. La compañía eléctrica que estaba instalada en tu casa te podía comprar ese exceso. Pero aún así, cuando se quitaron todos los beneficios y toda la ayuda, pues ya no era rentable y se dejó de hacer eso. Por eso te digo, no sé si en Perú, me imagino que está empezando todo ese sistema, con experiencias que hay, como la española, por ejemplo, no sé si se podría hacer una legislación si el gobierno de turno o el gobierno que viene tiene algo ya objetivo sobre este tema de la energía que tú estás planteando, ¿no? Si se ha planteado algo, cómo tratar de regular, que haya alguna legislación, que haya instrumentos que puedan ayudar a este tipo de inversión. Ese es lo que te quería preguntar. Qué interesante. Mira, primero hay que diferenciar algo en el tema de luminosidad. El Perú empieza en los 0 grados latitud sur, en la parte más norte, hasta los 18 grados latitud sur, todo el territorio peruano. La gran parte del Perú está entre la gran parte de la población peruana vive entre los 8 y 11 grados latitud sur. Entonces no hay fotoperiodos en el Perú, a diferencia de Europa. En Alemania estamos hablando de 40 grados latitud norte. Entonces, estamos hablando de radiación solar de calidad diferente. El segundo tema es que en el Perú existe un grado de ruralidad también. Mucha gente tiene industrias en áreas rurales donde la conexión es complicada y costosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el Perú existen paneles solares, pero antes hablábamos de $220 la generación de 1 megavatio. Hoy en día ya hay empresas que se han presentado a concursos en el país por $41. Entonces, hasta donde estamos noticiados, ya existe desarrollos tecnológicos para el borde de los $40 megavatio hora. Y va a seguir bajando porque el problema de la generación fotovoltaica es un problema tecnológico. No es como el petróleo. El petróleo es un problema logístico. El petróleo sube y baja por logística, por el valor de los hedges y todo. Pero la electricidad fotovoltaica baja por el valor de la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el Perú hay más capacidad de generación que en otros países del mundo porque existe eso. Lo segundo es, hay que analizar la oportunidad. ¿Por qué? Porque tal vez acá el mecanismo no sea necesariamente vender la electricidad. Mire, en el interior del país lo que hace mucha gente, por ejemplo, establecimientos de salud o instalaciones independientes, es almacena la electricidad que genera en el día en baterías. También el costo de batería y capacidad de batería ha cambiado. Hace 25 años, uno iba a supervisar proyectos en el interior del país y para tener una máquina de radiología había un cuarto de 4x3 lleno de baterías de camión y todo un edificio cubierto de paneles solares. Eso ya no existe, pues. Hoy en día, con mucho menos paneles, además ya los paneles solares que conocíamos hace 25 años eran unos cajones así de 1,5 pulgadas de alto. No, ahora son un papel enrollado, ¿no? Que se pega sobre una superficie, ¿no? Entonces, papel lo decorativo. ¿por qué? Porque todavía ese es un negocio por desarrollar, pero es un negocio interesante. ¿Por qué? Ha habido muchísima queja de la gente por electricidad. Entonces, el que tiene aquí un taller en el Perú y paga 500 euros por su facturita, o 1.000 euros, realmente tiene mucho que arreglar. Y yo les cuento eso por una experiencia anterior. En el año 95, comenzó a tocar la puerta de los hospitales un grupo de ingenieros eléctricos. Nos llamó la atención, me acuerdo. Aquellos años yo era jefe de inversión de un hospital. Y decían, yo le bajo la factura a la mitad. Y nosotros nos quedamos sorprendidos. Ahí comprendimos dos hechos. Cambiando el manejo de tarifa eléctrica de lo que era precio promedio a hora punta, compensando la generación y modificando el manejo, gestión de la carga eléctrica, un hospital bajaba su factura a la mitad. Hablamos de que en esa época un hospital podía estar pagando 50.000 o 60.000 euros al mes de electricidad en aquellos años, hace 25 años. Era una cifra bien fuerte.
Entonces podías estar pagando 70.000 euros y te lo bajaba a 30.000 euros de la factura. Y esos también tocaron la puerta de fábricas, empresas que trabajaban harina de pescado, empresas agroindustriales y todo, y le bajaban la factura, solamente corrigiendo la gestión eléctrica y la facturación. Pero ahora, la energía es una variable muy importante en la producción industrial en el Perú. Entonces, tomemos en cuenta algo, el Perú no tiene el desarrollo industrial del sistema industrial europeo, o sea, nosotros no pasó lo que Italia, Inglaterra o España, no, no hemos pegado saltos. Entonces, aquí en el Perú, por ejemplo, ahora ha habido toda una pelea por el valor del salario agrícola. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente va a mecanizar. Mecanizar significa electricidad. Y electricidad significa pagar por ella. Si la electricidad que pago vale 167 euros el megavatio y yo la puedo generar por 45, 50 o 60, tengo un ahorro. Entonces, por eso es que es un negocio a analizar, y además porque por lo menos yo conozco que ya existen en el mundo empresas con este desarrollo también en China, no solo en Alemania, en China, en Estados Unidos. China está tratando de generalizar el proceso, y entonces es un mercado para mirar, es un mercado para analizar, y ustedes tienen mucha experiencia en eso. Yo de verdad no creía mucho en las energías renovables hasta hace unos años, cuando hace 5 años pasó una cosa increíble. Estábamos hablando de la energía renovable entre $120 a $220 la generación. Y llegó una empresa X, no quiero ser publicidad a nadie, y destrozó el mercado con precios de $41, $42. Ahí todos nos pusimos a reflexionar y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? No puede ser, o sea, esto no es lógico. Cuando nos noticiamos que la tecnología había dado un vuelco. Y que nuestros conceptos estaban totalmente en la calle. Entonces nos dimos cuenta, dijimos, y muchos amigos conversamos y dijimos, dentro de los próximos 10 años, un peruano promedio que vive en la clase media va a tener un carro eléctrico. Sí. Tiene más artefactos. ¿Y qué? La factura eléctrica va a pagar a ser 200 euros al mes. O de 300. Y quien tiene una casa de campo, algunos ya nos hemos liberado de eso, pero quienes hemos tenido una casa de campo, la factura es impresentable, pues termina costando una fortuna. Te cuesta más barato contratar a una persona porque combine con una linterna por ahí que pagarla a la luz. Entonces, eso tiene impacto. Entonces, y acá hay muchos pequeños industriales que no saben que pueden abaratar su carga eléctrica. Y no es solo ese hecho, sino que en algunas zonas del país, el otro tema es también la calidad de la energía. O sea... En el tema de... Andrés. Sí. Sí, Fernando, hay ese punto de la calidad de la energía es muy cierto, porque, por ejemplo, una energía que es pésima, el servicio en la carretera. Además, por ejemplo, cuando hay zonas, que, por ejemplo, desde el Ica, Arequipa, he visto, por ejemplo, en Arequipa el tema de que encontrar un día nublado es difícil y la mayoría de los techos están con calentamiento de agua de manera solar. Nosotros nos tocó un proyecto de realizar en Marcona para el procesamiento de algas. Y uno de los problemas, nos cedieron el Ministerio de Producción, había un terreno. Necesitábamos algo de 5.000 metros cuadrados. Ok, todo el proyecto, todo bonito, pero nos chocamos con un grave problema. ¿Cómo jalamos la energía? Y fue justamente por eso que el proyecto se fue inviable. Después, ahora último, a raíz de toda esta investigación, siempre el concepto es que la energía solar era carísima, la implementación. Pero los costos que he estado viendo, cómo han ido bajando el tema de los paneles solares, comprándole solamente a China, es tremendamente grande. Y otro problema que yo me encontraba siempre era con el tamaño de las baterías. Lo que tú bien decías, ¿no? Un proyecto de energía solar, batería de camión. Pero ahora cada vez las baterías van a ser mucho más pequeñas, lo que hace que esté mucho más al alcance de poder desarrollar un proyecto. Lo que yo creo es que tiene que haber una conjunción con el Estado para comenzar a formalizar todo este sistema todo este sistema del uso de la energía. Lo que tú bien dices, ¿no? Ya no podemos estar con una llave cuchilla, tenemos que comenzar a trabajar con llaves termomagnéticas.
tenemos que comenzar a revisar todo el tema de balance de líneas. ¿Ok? La cantidad de incendios que se producen en fin de año, justamente ¿a qué se debe? A ningún cálculo de balance de línea, colocar los enchufes donde sea y un sistema de seguridad para cortar la energía precario. Entonces, si comienza a tomar a través de los gobiernos municipales, comienza a tomar con fuerza todo este tema, creo que el camino se allana y se es más fácil. Yo realmente, para mí ha sido una novedad lo que tú me dices, que uno generando su energía no le puede vender al Estado. Yo estaba bien creído con esa, que No, sí uno, puede, mis pero excedentes los podía sí, a las empresas perdón, para eléctricas. vender al Estado tú tienes que seguir un procedimiento. Ah, O sea, sí puedes, sí, pero no esa cantidad. Lo no, que pasa es lo siguiente. perdón, mis excedentes a los que me venden la energía eléctrica. No, es que sucede así. Mira, cuando tú quieres vender electricidad en el Perú, tienes que pedir una concesión de generación por la cantidad que quieras. Por ejemplo, vamos a hablar de la empresa que recoge la basura de Lima, Petramas. Ellos tienen una concesión de generación de 4.2 megavatios, pero ellos compran electricidad del sistema. Ellos le venden al sistema $120 y le compran a 60. Negocio redondo, ¿eh? Pero Sí, ¿por qué? pero perdona, La ley Andrés, lo permite. estamos hablando no de generadores, sino estamos hablando de intermediarios, en todo caso. Porque si compran para revender, no es un generador, es un comercializador. Pero lo que decía César, o sea, yo considero una cosa, todo este tema de la generación y si nos centramos en energía doméstica, y ahí podemos incluir a pequeñas y medianas empresas, no a grandes empresas, en teoría ellos serían una generación de energía para consumo propio, según las necesidades de mi capacidad productiva, del desarrollo productivo que voy a tener. Eso siempre te lo digo con la experiencia española y un poco de europea, siempre va a pivotar entre básicamente tres ejes, ¿no? Por un lado el Estado, que es el que va a regular, el que va a legislar. Por otro lado, el proveedor de los equipos. Claro. Y otro importante es el mantenimiento que puedas tú dar a esos equipos, que va a ser conjunto con el proveedor, para que tenga una sostenibilidad en el tiempo. Pero vamos al hecho, cualquiera de esos ejes que falle o que altere las condiciones, da el trasto con el proyecto, porque tú puedes generarlo perfectamente, la inversión es alta al principio, aunque los materiales y los equipos son relativamente baratos porque ha cambiado mucho. Pero ojo con China, porque China tiene calidades de diferentes niveles. Y el periodo de vida de un equipo es completamente diferente al periodo de vida de otro, siendo el mismo proveedor y lógicamente la diferencia está en el precio. Entonces, Sí. esa es más o menos la idea. El Perú se está trabajando en ese sentido ahora mismo, en tratar de cubrir todos esos aspectos. Mira, la verdad no, pero está sucediendo un fenómeno muy interesante. Llegan ofertas todos los días a las empresas y le dicen, tengo tostadora de café con panel solar, tengo bomba de agua con panel solar, tengo sistema de filtro de agua con panel solar. ¿Y qué es lo que sucede? En un lugar donde existe una producción agrícola y rural importante, incluso en lugares donde llega la electricidad, hay gente que compra la maquinaria dotada de panel solar. Eso ya nos da un indicador. Entonces, yo lo comento porque es un negocio a construir, es un negocio a crear. ¿Por qué? Porque hoy en día es totalmente atomizado. Pero a mediano plazo hay muchas cosas que considerar en esto. Yo parto desde las chiquitas hasta las grandes. Cuando uno zarpa con una pequeña nave de pesca, es muy difícil llevar un generador para producir hielo. Cuando uno está en la mitad del campo recogiendo café o frutales, por ejemplo, acá en el Perú existen productos agrícolas que se botan a los ríos porque no se pueden congelar. Productos que son muy exportables se desperdician simplemente porque no hay una cadena de frío. Y no hay una cadena de frío porque no hay una línea eléctrica. Y la mitad del territorio del Perú es muy difícil llevar líneas eléctricas. Eso hablo de Loreto, la Amazonía. Entonces, ahí hay paneles solares. Pero la caída del costo del panel solar ha generado que algunos
industriales comiencen a constituir cadenas de frío o cadenas industriales porque les está comenzando a llegar un equipo barato. Pero pasa lo que tú estás diciendo, totalmente. Nadie le dice, mira, la calidad, la duración, el manejo, la gestión. Entonces, ¿dónde está el valor? En la ingeniería. En que alguien le diga, podemos crear un módulo paquete para que no te hagas problemas, que se da mantenimiento cada cierto tiempo, que las piezas son exactas. O sea, no es muy fácil en el Perú decir, ya, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una fábrica y necesito tanta electricidad. ¿Qué hago? Ya debería ser modular. Ya deberían venderme un módulo. ¿Sabe qué? Mira, no se haga problemas. Usted lo enchufa y ya está. Listo. Póngalo en su techo. Eso no hay. Que sí sé que hay para Alemania y para otros países. O sea, simplemente no hago lo que hace nuestro amigo César. Voy a calcular a ver cuánto con la potencia instalada y la pérdida. A ver, sí, a ver, me voy a una comunidad y le digo, vamos a calcular. Miren, vamos a hacerle el integral respectivo. Eso es una barbaridad. Eso no va a pasar, pues. Pero si yo le digo, miren, no nos hagamos problemas. El módulo es este. ¿Quieres tostar café? Toma. Acá está tu módulo. Tantos megavatios, tanta cantidad. Punto. Eso es un negocio a desarrollar, pero se los comentaba porque me parece importante, los macronegocios y los micronegocios siempre son un tema a mirar. Y no solo para el Perú, para América Latina. Para todos sitios, sí. En realidad, café en Colombia y también hay procesos industriales en Brasil, en el interior de Brasil, que necesitan energía. O sea, creo que es un tema que hay que desarrollar como producto. Eso que tú dices, un minuto, César, eso que tú dices, Andrés, se comercializa por paquetes estándares, con parámetros de tal a tal, para, por ejemplo, ¿no? Para 10 bombillas, para 5 aparatos eléctricos en este parámetro, para 3 equipos más, pero ya van paquetes. Eso sí es un buen negocio. Los paquetes estandarizados sobre todo. Y de eso, pues si hay demanda en países como Perú, por ejemplo, por supuesto que es una puerta abierta a cualquier empresa europea sobre todo, y americanas. Americanas hay muchos que ya han estandarizado ese tipo de servicio. La diferencia, pues que la europea siempre juega con la calidad. Eso claro, es lógico, inevitable. Lógico. Pero Andrés, bueno, sí. La puerta creo que está abierta. Creo que desde hace 2 años, ya, tú sabes que para que algo funcione tiene que haber una masa crítica a nivel de la demanda. Y creo que la demanda está. Estoy viendo, por ejemplo, en el tema de los condominios, ya varias personas, así amigos, consultan, ¿no? Con el tema, pucha, ¿cómo puedo solucionar tal problema? En la iluminación, en lo que sean las iluminaciones comunitarias. ¿Cuál veo yo dónde está la oportunidad? Justamente en la integración de paquetes. Eso en donde tú le puedas decir, oye, tengo tantos focos mucha razón, tengo tantos focos de tantos vatios y, bueno, ¿qué tipo de equipo necesito? Entonces, eso te simplifica completamente la implementación. No sé si estás de acuerdo. No, y eso yo no veo eso acá. Claro, lo que pasa es que hay otros usos en la electricidad que en Sudamérica no se dan. Hace ya 20 años, uno podía ir a Almería o podía ir a Israel y ver unas torrecitas de aluminio en todas las chacras. Unas torres, unas varas de aluminio paradas en todos los predios agrícolas. Y uno decía, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? En el Perú era imposible ver eso en esa época. Hay algunos que lo tienen, pero era común. Una vara de aluminio con un angulado, con un espejito arriba. ¿Qué era eso? Eso es un controlador que hace control tanto, hace análisis atmosférico y de la situación que hay en el lugar y dosifica el riego. Uh-huh. Dosifica el riego e incluso en algunos lugares brinda seguridad con infrarrojo a los predios agrícolas. Eso era común verlo, no era nada raro, pero era caro. Para América Latina, para sus costos eran caros. Hoy en día eso ha cambiado. Entonces, por eso es importante lo que nos dice Fernando, porque la existencia de paquetes estándares son muy útiles. ¿Por qué? Porque hoy en día, si quieres tener riego tecnificado, necesitas electricidad. Y no es que no la tengas, sino que la electricidad hay que cablearla. Debes que llevarla bien lejos. En el panel fotovoltaico pequeño, tú tienes la oportunidad de no cablear nada. Tú lo pones en el lugar, es el trabajo. El uno riega, el otro te maneja la motobomba, y todos tus sistemas pueden funcionar. Entonces, hoy, si tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero una bananera, el riel de la bananera o te consume corriente o lo mueves con petróleo. Entonces, por eso es que es importante mirar los paquetes estándar.
Los países como el Perú, que tienen minería y agricultura y un gran territorio agreste, muy complejo, necesitan soluciones tecnológicas más sensatas. La fotovoltaica era cara, ahora no lo es. Entonces hay que ir pensando qué paquete se puede ofrecer para esos segmentos poblacionales y cómo hacerlo que no sea complicado, que no nos maree, que no tengamos que hacer primero el curso de cálculo 2, ¿no? Y resolver algunas ecuaciones para poder sacarlo, sino simplemente cualquiera lo puede hacer. ¿No? Hombre, No necesitas un ingeniero. si Andrés, si tú has visto que existe la necesidad, pues existe la necesidad, aunque no exista la demanda objetiva, ya entro al tema de marketing, ¿no? Pues la demanda, no es que la demanda venga a llamarte, sino tú tienes que ir o la descubres o la creas. Es así de simple. A buscarla. Entonces, si no no la encuentras, pues la vas creando y la que no te ha llamado te va a llamar después. Que eso funciona en marketing perfectamente. Entonces, pues oye, ¿es un buen negocio? Sí, completamente, porque si hay esa necesidad general a nivel solamente de la población, de las que tú me dices, de las casas grandes que todavía existen, esas extensiones que tan grandes de terreno que son demasiado diferentes entre sierra, selva, pues eso yo lo veo muy viable, sinceramente, viable y sobre todo factible. Bien, bueno, permítame comentar los otros temas que quería de repente ponerte en mesa, Jesús. Así Mira, es. había querido hablarte de biotecnología. Ajá. Mira, pasa lo siguiente. Hay dos cosas que considerar. Hay algo que se llama el desarrollo forestal. Brasil enfrentó el desarrollo forestal resolviendo una ecuación muy importante que es, ¿qué pasa si tú dices que quieres desarrollar caoba, cedro, espingo, moena, madera? Recordemos que el Perú ya no puede exportar si no es de bosque manejado y tiene que cultivar. Pero ¿qué pasa si tú me dices, quiero sembrar moenas o cualquier variedad de maderas duras? Hablo de maderas de 1.8 kilos el pie tablar. Es 3 veces lo que pesa un pino radiata. Son maderas finas y puedes hacerla crecer rápido, pero tienes un problema. Pongamos que te vas a la selva con tu bolsita y comienzas a reunir semilla botánica. ¿Qué tienes que hacer? Pelas la semilla con arena, la metes en un tiesto, crece la semilla, la mitad de las que crecen no sirven porque están feitas, le crecieron mal, las botas, siembras la otra mitad y a ver, Dios sabe qué sale. Y en 20 años entérate si ese árbol vale la pena. Bueno, Brasil no hace eso. Brasil, por ejemplo, tiene sembríos de eucalipto, donde dijo lo siguiente. Yo he sembrado eucalipto por mucho tiempo y he descubierto que este eucalipto es el eucalipto perfecto. El dosel es alto, el fuste está libre. No tiene huecos calcáreos, no tiene problemas en el interior. Tiene 60 centímetros exactos de diámetro y eso me permite hacer una industria perfecta del eucalipto. ¿Qué hizo? Lo clonó. Entonces, el concepto brasileño es, quiero desarrollar una variedad forestal. No me voy a poner a recoger semillas. Busco en los diferentes lugares donde se ha criado esta planta, las plantas perfectas. Cojo una yema, la cultivo y saco 1.000.000 de esos. Bien. En mi paso por la Amazonía, un día conocí a un grupo de muchachas de una nueva facultad que se había creado de biotecnología. Y uno pues tiene que aprender, y incluso de los más jóvenes. Y digo, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo protocolos para reproducir plantas peruanas. Yo al principio digo, bueno, ¿qué será esto? Pues no, es que ¿sabe qué pasa? Hay industriales clonando plantas y nos pagan por clonar. Y ahí me puse a pensar lo siguiente, y te cuento, Jesús, tú lo conoces. El Perú es uno de los países con mayor cantidad de variedades del mundo. Muchas de las plantaciones de caucho o de otras variedades han salido las semillas de acá. El mayor número de orquidáceas, de flores, viene de aquí, del Perú y de Sudamérica. Pero, ¿qué producción de semillas? Tú sabes que el Perú exporta pijuayo, por ejemplo, semillas de pijuayo. El famoso palmito que viene en una latita, eso es una planta que se llama pijuayo. En Sudamérica existe en todo Sudamérica y en Centroamérica, pero solo en el Perú existe sin espinas. Eso tiene una espina que parece una lanza de 4 pulgadas, las espinas. ¿Ya? Si uno ve una palmera de pijuayo, parece un peluche, pero cubierto de espinas. Entonces eso es costosísimo para el personal en elementos de seguridad. Pero el Perú ya exporta semilla de pijuayo sin espinas.
Entonces, te comento la biotecnología, ¿por qué? Me reuní con estas señoritas hace poco y me comentaban la aparición de industriales, están viniendo acá a decirle, yo quiero producir plántulas por clonación de plantas peruanas para producir tanto en el Perú como fuera del Perú. Hablo de patrones. Vamos a suponer que tú me dices que quieres producir caoba en las Filipinas. ¿De dónde vas a sacar la semilla botánica de la caoba? ¿De dónde podrías reproducir caoba? De acá. La planta es de aquí. ¿De dónde podrías hacerlo para ciertas variedades de cedro, de moena, de congona y de una serie de variedades? Si lo quisieras hacer de orquídeas, si lo quisieras hacer de flores, si lo quisieras hacer de tubérculos, ¿de dónde sacarías la semilla? Y no hay la protección, digamos, de los recursos naturales como Estado, no protege, por ejemplo, como Israel, que protege que muchos de sus productos no salgan fuera en semilla u otros países. Ya, pero aquí vamos a diferenciar lo que es semilla de lo que es plántula. ¿Correcto? Por ejemplo, si tú le compras a Israel plántulas de meyul, nunca las vas a poder reproducir. O sea, yo te digo ahorita, compra de Israel un contenedor de plantas de meyul y trata de reproducirlo. Tú siembras la pepa del meyul, no crece. Reproduce la planta tampoco. Esa es biotecnología. Israel te exporta. Yo te puedo dar los números de Datzinger, o Datzinger, si lo quieres decir en castellano, o Datzinger en alemán. Ellos te venden todas las plantas que quieras de flores del mundo, pero trata de reproducirlas. Ellos te venden plántulas terminales. Esa es la protección a la que me imagino que se refiere Jesús, ¿no? A la protección de proteger el producto que tú has creado para que no se pueda reproducir en otro sitio. Lo que pasa es que eso es una inversión demasiado alta, sobre todo en biotecnología. Yo no sé cómo estará actualmente, a día de hoy, la biotecnología en Perú. Yo he visto a lo largo de los últimos 5 años, por poner un periodo, que se vienen exportando mucho producto peruano, sobre todo acá en Europa, pero hasta que se ha llegado a saber qué es producto peruano, no a nivel de proveedor-comprador, sino a nivel de gente consumidor, pues ha pasado mucho tiempo. Hay gente que ha estado consumiendo, por ejemplo, uvas peruanas, que he tenido esa experiencia ahora, el 31 de diciembre, que si no te pones a leer bien la procedencia, no sabes que es peruana. Y ya es la uva de la Tinchon, si no me equivoco, que es una que produce Perú muchísimo, pero sobre todo la estaba exportando a Europa y parte de América. Sin embargo, Chile sí produce esa uva también, pero el principal mercado de Chile era sobre todo China. Ahora Chile ha bajado muchísimo, casi el 50% su exportación de ese tipo de uva y de otras uvas en general, la Red Global, si no me equivoco, Red Green. Global Red. Y resulta que Perú ha aumentado su capacidad de exportación. Entonces, pero Chile sí protege. Perú no sé cuál es, ahora mismo si existe, y vuelvo a la regulación, a la legislación, si hay alguna estructura de parte del Estado, a lo que decía Jesús, ¿no? ¿Cómo está protegiendo ese tipo de... Bueno, imagino que primero habrá que proteger al biotecnólogo, que es el que tiene que desarrollarse bien para que pueda desarrollar la carrera. Y el producto pues, va a ser el resultado de esa protección previa que se haga a la carrera, al sector, al trabajo. No sé si existe ahora eso. A ver, para empezar, lo que son los recursos genéticos están protegidos por convenios internacionales. Cuando es un intercambio de recursos genéticos, se hace por convenio entre los países, a lo que llaman a dos modelos, o a renuncia o a beneficio compartido, ¿no? O sea, intercambio es una variedad genética, ¿no? Por ejemplo, hace años el Instituto de la Palma de Malasia quería una variante de la ley solífera peruana como parte del intercambio de semilla de la palma africana que ellos tenían. Eso lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho muchos países porque no consigue semilla de Malasia, sino por intercambio. Sí, esa es una cosa. Un sistema muy antiguo ese, sí. Claro, pero acá hay que diferenciar varias cosas, ¿no? La primera, cuando hablamos de desarrollos biotecnológicos, el primero es que la reforestación en el Perú, que es lo que se quiere hacer, y está llegando reforestadores, gente que quiere reforestar, se encuentran con el primer problema, que es que no hay una industria de reproducción de plántulas forestales. Entonces, eso requiere
técnicos. Eso no es tan fácil. En el Perú hay muchachos jóvenes, ya hay alguna capacidad. Pero si en el Perú yo quiero reforestar, necesito capacidad de reproducir plántulas. Tengo que trabajar con eso. La intención de reforestar es muy bonita. El Perú tiene 10 millones de hectáreas para reforestar. Pero yo les cuento algo más. El Estado peruano ha hecho grandes esfuerzos de reforestación. Algún día hacíamos números y según los números ya reforestamos el mar peruano. Ya las 200 millas están reforestadas. Pero es que es un absurdo, pues. O sea, la reforestación basada en palitos, en esquejes, es una reforestación equivocada. Así sea que sea de una sola variedad o que sea múltiple, no tiene sentido porque las pepas no son semillas y los palitos no son reproductores apropiados. Entonces, lo estoy comentando porque se necesita desarrollar en el Perú y en general en América Latina, bueno, Brasil tiene muy desarrollado esto, una industria de biotecnología capaz de generar plántulas. Primero para el mercado interno, para la producción. El Perú utiliza plántulas reproducidas en laboratorio para la industria de los cítricos, porque de otra manera no es exportable. Pero se necesita una mayor industria en esto. Hay una demanda mayor. Y la otra es que el Perú es la base genética de muchas plantas que ya se siembran en el mundo entero. O sea, la uva no es en particular una de esas. Más bien al contrario, nosotros tenemos muchas uvas venidas de España. Incluso es la cooperación española la que trae al Perú variedades de Syrah, de Piñón y otras. O sea, hay que agradecer a España que nos ha mandado las uvas. Esas no son nativas de acá, pero hay variedades que son nativas del Perú. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, las plantas de caucho, o habla, por ejemplo, de plantas como la quinina, que se siembra para la industria médica en el Asia, el patrón genético es de aquí, es peruano. La papa, el Centro Internacional de la Papa, tiene sede acá, pero el mayor productor de papa es China. China no siembra 4.000 tipos de papa como el Perú. China siembra 4 o 5. Uno va a Sichuan, a Chengdu, ve 4 o 5. Pero la pregunta, ¿por qué China financia tanto un Centro Internacional de la Papa que trabaja tan fuerte en Perú? Porque cuando me llevo una variedad vegetal, lo más probable es que el fenotipo vaya modificándose. Y entonces, ¿qué necesito? Necesito el recurso genético para mantener el fenotipo. Si no, la cosa varía, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, no sé qué uva entró al Perú de España, pero se transformó en la quebranta, que hoy en día no tiene ningún parecido con las uvas originales europeas. Entonces, lo digo porque realmente hay un espacio para la biotecnología en Perú que también está virgen. Y no hay empresas biotecnológicas en el Perú que estén desarrollando plántulas ni para el mercado interno de manera masiva, ni para el mercado internacional. ¿Hay legislación? Sí hay legislación y hay protección. Más aún, esto es muy interesante porque el Perú ha ampliado por 15 años la moratoria para entrada de organismos modificados. Por tanto, en el Perú no nos vamos a cruzar con organismos modificados. Nuevamente, como digo, el Perú es un buen espacio para la producción de semillas a partir de plántulas y reproductores. Entonces me parecía eso importante. Y quería pasar por último un tema que quería destacar hoy día, que es el siguiente. En los últimos meses, al equipo con el que trabajo nos ha tocado evaluar proyectos de ganadería. Fíjense ustedes una curiosidad. El Perú no tiene hasta hoy un convenio para exportar carne de ovino a ninguna parte del mundo. Sin embargo, el Perú ha tenido en los años 60 23,5 millones de ovinos. Hoy en día tiene 9 millones. Hace poco trabajamos la formulación de un proyecto para la producción de carne de ovino para el mercado mundial y nos encontramos algo interesante. El Perú usa en el pastoreo en la sierra peruana 6% de los pastos naturales y tiene 9,5 millones de ovejas. ¿Se imaginan el potencial que hay para desarrollar ovinos en el Perú? Y gracias a eso, miren ustedes, en los ejes mineros de la sierra, las minas han invertido en introducir material genético que ha sido viable. Uno de estos desarrollos muy interesantes se da en la variedad Corday. En algunos casos se ha trabajado también con Hampshire Down y con Frison, pero la Corday es la que le ha ido mejor. Y le ha ido mejor significa que ha logrado corderos que alcanzan en 65 días los 24 kilos de peso. ¿Por qué lo menciono? Porque en el Perú no existe ninguna industria de exportación de carne de ovino.
Ni siquiera existe una industria estándar para la carne de ovino en el Perú para adentro. En el Perú hay asociación de agricultores, hay asociación de productores de cerdo, hay asociación de productores ganaderos de reses. No existe para ovinos. Sin embargo, el Perú tiene millones de hectáreas de pastos naturales a 4.000 metros. ¿Por qué es valioso hablar de 4.000 metros de altura o 3.500 metros de altura? Porque son serranías que no reciben, como la costa u otras zonas de producción, grandes cantidades de pesticidas. Son pastos naturales, abastecidos por la lluvia, animales de cultivo extensivo. Eso es un gran potencial. Pero ahí la diferencia es que el acceso es difícil para la comercialización o para proveer a esas alturas, digo. Qué interesante observación. Terminamos un estudio de factibilidad hace muy poco y encontramos un núcleo donde en el entorno podíamos reunir 800.000 animales, 830.000 animales, en un entorno que se encontraba del eje de la Panamericana Norte de la costa a 120 kilómetros por carretera. Me parece un eje bien viable. ¿A qué altura por dónde más o menos? Vamos a hablar de dos núcleos. Por ejemplo, si conocen el Perú, en la entrada de Huaraz, en lo que se conoce como entre la laguna de Conococha y Cajacay, ahí concurren los animales que vienen del Callejón de Huaylas, el Callejón de Conchucos y de Huánuco. Sí. Por ejemplo, una empresa que está al pie de la laguna de Conococha recibió apoyo de una minera muy fuerte para desarrollar una variedad de corday. Yo me quedé muy sorprendido de encontrar animalitos que pesaban 24 kilos de peso con 65 días de vida y que se destinan al mercado interno como si fueran carne común y corriente, cuando son un corday de primera calidad. Ese animal sometido a engorde, estabulado en 45 días, va a pesar el doble. ¿Por qué es interesante? Y ahí los invito a pensar en este medio. Yo le dije a Jesús, nosotros, por ejemplo, estamos a la búsqueda de un inversionista que quiera tomar o ahí o en Junín un gran paquete de captura de ovino. ¿Por qué? Porque con una inversión de aproximadamente 2,5 o 3 millones de euros, uno puede poner un camal de primer mundo y recibir ganado de alta calidad. Más aún, las minas manifiestan su interés en ayudar en la mejora genética, pero dicen, yo mejoro la genética, pero no le pagan nada al agricultor, le pagan lo mismo. Entonces, ¿para qué invierto en genética? Todos los años invierten en genética y no ve buenos animales. Por ejemplo, si uno va a Junín, el centro del Perú, la Sais Tupac Amaru se ha esforzado en producir ni siquiera corday, sino Hampshire Down. Hampshire Down es un animal grande, de 100 kilos. Entonces, ¿pero qué termina? En un mercado que paga por esa carne en el camal 3 euros. No paga el valor, es ridículo. Así es. Entonces, hace poco debatíamos con un amigo y le decía, el Perú no puede competir en chanchos, porque el Perú no produce ni soya ni maíz en gran cantidad. No puede competir con Argentina o Brasil. En pollo tampoco. En la avicultura el Perú importa la mitad del maíz que utiliza. Pues no tiene sentido. En reses tendrá pues un pedazo de Amazonía y nada más. ¿Qué va a competir? Pero en ovinos, hay por lo menos 10 millones de hectáreas de pastas naturales en la serranía peruana y hay mucha práctica en los ovinos. Entonces, yo veo muy interesante eso. ¿Por qué? Porque hay varias cosas. La primera, todavía el precio de la mano de obra en Perú es relativamente barato y hay algo que no se ha desarrollado en el Perú. Por ejemplo, en el Perú no se produce carne religiosa. No se produce halal ni se produce cachara. En un país que tiene una mano de obra cómoda y que tiene esos animales, esos ganados de calidad genética podrían destinarse al mercado cachara o al mercado halal. No se hace eso. Y nosotros, por ejemplo, un grupo de gente, estamos tratando de motivar inversionistas para que participen de la evaluación de una discusión para entrar en el mercado ovino en el Perú. No existe una asociación, no existe una empresa, no es un mercado estándar. Hoy en día el ovino se mata en un camal de discutible calidad y se cuelga en una percha y se vende a precio ridículo. Y sin embargo, para los restaurantes del Perú, para lo que es el gourmet, se importa a $28 el kilo corderos de Chile. Una cosa increíble. Claro, yo pienso que ahí lo que falla no es
el productor que tiene el producto, mi opinión, lo que está fallando es ahí la comercialización. ¿Cómo hago? Porque el chileno... El tema logístico, que es el problema eterno que tenemos en Perú. El chileno, para que su cordero llegue a 28 euros al restaurante gourmet, pues no es que haya recibido la llamada del restaurante, sino que el chileno tiene que haber ido, ha ofrecido, ha hecho su promoción y lo está vendiendo. Pero si el otro proveedor nacional no hace eso, no va a vender nunca. Y eso siempre ha ocurrido. Así que se queda todo en el mercado local. Es el desarrollo de la... Eso es... Yo lo he podido observar, en las Bambas. Por ejemplo, en las Bambas también se ha invertido en ganado bovino. Eso ocurre. Entonces, pero si no desarrollas la cadena de suministros, pucha, claro, no puede hacer llegar al cliente. Claro, pero lo que pasa es que primero en el Perú no hay una industria que proceda al beneficio como para exportarlo. No hay ninguna unidad industrial que haya generado una línea acreditable para exportación a la Comunidad Europea. Lo primero que hicimos fue estudiar si había una línea de producción para eso. Entonces, lo que falta en el Perú es una empresa que acopie esos ganados y les dé el sacrificio correcto. Pero si hay una capacidad de producción que sea realmente buena y estable, sostenible en el tiempo, se puede conseguir una empresa que pueda estar interesada en eso. Eso es muy, muy viable, ¿eh? Una empresa que quiera, una industria que quiera, pero que el productor del ganado ovino tenga la capacidad de producir para cumplir la demanda que va a existir de ese producto, para que el industrial que venga a participar de ese proyecto tenga la capacidad de exportar. Eso es lo primero que hay que ver. Si yo invierto y veo cuánto producimos al año, reproducimos 100, no, yo quiero producir 400, porque la demanda que voy a tener es de 300 sostenible todo el tiempo. Si existe esa capacidad, va a existir el industrial inversor que se va a interesar por eso. Eso es un proyecto previo, eso es muy interesante. Bueno, efectivamente, ¿no? Excelente, mira. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Unas palabras, Andrés, antes de finalizar. Bueno, simplemente, dado el interés de Fernando, voy a alcanzarte una ayuda de memoria de ese proyecto y de otras cosas, porque no debe quedarse así. Y yo quiero agradecerles la oportunidad de haber manifestado estas cosas. Siempre sirve intercambiar ideas y disculpen, algunas cosas un poco adelantadas al momento, como el tema de la electricidad doméstica, pero nuevamente lo agradezco la oportunidad a los amigos, ¿no? que me han escuchado, y será un gusto volvernos a encontrar nuevamente, Jesús. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, más bien, y un saludo a toda la audiencia. Por supuesto que sí. Un fuerte abrazo, Andrés. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, César. Y seguro que vamos a tener la oportunidad de conversar nuevamente, Andrés, para afianzar los conocimientos que tienes y sobre todo poder difundir y generar oportunidades de negocios, que es lo que siempre queremos. Muchas gracias también, como siempre, a COSEX, que nos viene apoyando, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, a Infebex. Muchas gracias, Miguel Ángel, y a todos, y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios